Seguramente el ácido hialurónico es un compuesto que te suena familiar, puesto que este ingrediente aparece en una amplia gama de productos de belleza y cuidado de la piel. En este vídeo vamos a ver todos los beneficios que tiene el ácido hialurónico en la piel y en el pelo, y si realmente merece la pena su uso o si se trata de otro de esos productos cosméticos que no hacen nada de nada. Empecemos viendo qué efectos puede tener el uso de este compuesto en la piel. Lo primero que tienes que saber es que el ácido hialurónico puede retener hasta 1000 veces su propio peso en agua. Esto quiere decir que funciona como un humectante y retiene las moléculas de agua en la superficie de tu piel para mantenerla hidratada. Cuando hablamos de una piel bien hidratada, nos referimos principalmente a una piel con un alto contenido de agua. Quizás te suene el término pérdida transepidérmica de agua. Básicamente, este es el término científico que se utiliza para medir cuánta agua se evapora de la piel. Cuando un compuesto evita la pérdida transepidérmica de agua, significa que está manteniendo tu piel hidratada al asegurarse de que el agua no se escape de la superficie de la piel. El ácido hialurónico hace exactamente eso, al ralentizar la velocidad a la que el agua se evapora. Además de ser un hidratante muy efectivo, algunos estudios también han demostrado que es muy bueno para la cicatrización de heridas. Antes de seguir viendo qué dice la ciencia sobre el ácido hialurónico, es muy importante que si vas a usar este compuesto, uses concentraciones por debajo del 2%. Un ácido hialurónico con un peso molecular extremadamente bajo, de 5 kilodaltons, tiene la capacidad de penetrar la piel de forma profunda, lo que significa que potencialmente puede llevar consigo otros ingredientes no deseados. Esto evidentemente podría tener consecuencias indeseadas. Afortunadamente, por sí solo, el ácido hialurónico no tiende a causar reacciones alérgicas, ya que nuestro cuerpo también lo produce. El llamado por muchos como santo grial de la hidratación puede causar efectos secundarios no deseados y promover la aparición de enfermedades inflamatorias de la piel como la psoriasis, cuando se usa en concentraciones demasiado altas. Un estudio de 1996 encontró que una aplicación de ácido hialurónico al 1,5% ralentizaba la cicatrización de heridas en comparación con el uso de glicerina pura. Esto pudo deberse tanto a la concentración como al peso molecular del ácido hialurónico. Los beneficios del ácido hialurónico en la piel están relacionados con su peso molecular y su concentración, por lo que sí, en este caso el tamaño importa. El peso molecular se refiere a su masa o el tamaño de la molécula del ácido hialurónico. Este se mide en unidades de masa atómica unificadas o daltons. El ácido hialurónico con un peso molecular de entre 50 y 1000 kilodaltons es el más beneficioso para la piel, siendo aproximadamente 130 kilodaltons el mejor, según diferentes estudios recientes realizados en humanos. Al usar un peso molecular más alto no obtendremos una gran diferencia, pero al usar un peso molecular más bajo se podría causar una inflamación. Seguramente ahora te estás preguntando de dónde diablos sale ese número, esos 130 kilodaltons. Si observamos los estudios realizados al respecto, nos podemos dar cuenta de un patrón, pero no hace falta que hagas esto. Uno de los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha analizó la eficacia de diferentes formulaciones de ácido hialurónico como tratamiento antiarrugas. En este estudio se analizaron cremas de ácido hialurónico con diferentes pesos moleculares, incluyendo 50, 130, 300, 800 y 2000 kilodaltons. Después de un mes de tratamiento, los investigadores descubrieron que el tratamiento con ácido hialurónico de 130 kilodaltons fue el más efectivo, aumentando la elasticidad de la piel en un 20%. Tanto los grupos de 50 como 130 kilodaltons mostraron una mejora significativa en la profundidad de las arrugas y la rugosidad de la piel después de 60 días. El resto de cremas con diferentes pesos moleculares mejoraron la elasticidad e hidratación de la piel, aunque en menor medida. El diámetro del ácido hialurónico también es importante, ya que es otro factor que determina la capacidad del ingrediente para penetrar en la piel. Un estudio publicado en 2014 investigó la eficacia de un nanoácido hialurónico tópico de bajo peso molecular y descubrió que las sustancias más pequeñas, por debajo de 500 kilodaltons, cambiaron la profundidad de las arrugas, aumentaron la hidratación,
aumentaron la elasticidad alrededor del ojo y se absorbieron mejor en la piel. Las moléculas más grandes, con un peso molecular superior a 500 kilodaltons, tuvieron más dificultades para penetrar la barrera de la piel. Veamos ahora qué efectos tiene el ácido hialurónico en el pelo, pero antes, si este vídeo te está gustando, dale al like, y si te preocupa la salud de tu piel y de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Un estudio realizado en 2014 investigó los beneficios de utilizar un gel de ácido hialurónico sódico para reducir la inflamación mediante su aplicación tópica. El estudio se centró en participantes de edades comprendidas entre los 18 y los 75 años que padecían dermatitis seborreica. El 92,3% de los sujetos analizados mostraron mejoras después de tan solo 8 semanas. El ácido hialurónico demostró reducir la actividad de las células inflamatorias e impactar de manera positiva en la proliferación celular, la locomoción y la angiogénesis. Además, los autores de este estudio concluyeron que el ácido hialurónico se puede considerar para tratar la dermatitis seborreica en adultos y que el cumplimiento y la tolerancia del tratamiento fueron excelentes. Por otro lado, un estudio in vitro publicado en 2021 investigó los efectos del uso de un relleno de ácido hialurónico no reticulado que contenía diferentes aminoácidos en las células de la papila dérmica de los folículos humanos. Los resultados mostraron que este relleno de ácido hialurónico protege a las células de la papila dérmica de los folículos humanos de los efectos del estrés oxidativo y ayuda a aumentar los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular. El factor de crecimiento endotelial vascular es un proceso biológico que crea nuevos vasos sanguíneos para suministrar oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, un estudio de 2022 sugiere que el ácido hialurónico mejora la proliferación, agregación y migración de células de la papila dérmica del cabello al disminuir el sustrato celular y crear un aumento en la adhesión de célula a célula. Además, el ácido hialurónico podría jugar un papel importante en la retención de humedad en la piel. Una deficiencia de humedad en la piel puede derivar en picazón y un cuero cabelludo seco. Como vimos antes, el ácido hialurónico puede retener hasta 1000 veces su propio peso en agua. Esto permite que el ácido humedezca los folículos pilosos y asegure que el cuero cabelludo también se mantenga hidratado. Por si fuera poco, las propiedades antiinflamatorias clínicamente probadas del ácido hialurónico alivian eficazmente y calman los síntomas de la psoriasis del cuero cabelludo. Pero ¿podría el ácido hialurónico ser efectivo para tratar la alopecia androgenética? Antes de responder a esta pregunta, quería agradecer a la empresa Flexispot por mandarme su mesa elevable E6. Si trabajas en casa o en una oficina pegado a una pantalla sentado todo el día, seguramente acabes teniendo dolores de espalda y de cuello. Una forma de descargar tanto cuello como espalda es trabajar de pie durante un rato cada día, y una mesa elevable te permite hacer justo esto. Si estás pensando en comprarte una mesa elevable, seguramente Flexispot fabrica las mejores mesas del mercado, muy robustas, fáciles de montar y fáciles de usar. Además, tienes diferentes modelos que se adaptan a lo que necesites y precios muy competitivos. Si quieres echar un vistazo, te dejo su link en la descripción. Pues bien, el ácido hialurónico puede ayudar a retardar los efectos de la alopecia androgenética al rejuvenecer los bulbos pilosos y mejorar el flujo de sangre al cuero cabelludo. El aumento del flujo de sangre al cuero cabelludo ayuda a suministrar el oxígeno y los nutrientes necesarios para la salud del cuero cabelludo y promueve el crecimiento del cabello. Dicho esto, la alopecia androgenética está causada por dos factores principales: la cantidad de DHT que tenemos en el cuero cabelludo y la sensibilidad de los folículos del cuero cabelludo a la DHT. Por tanto, el ácido hialurónico no ataca ninguno de estos factores, por lo que podría ser un añadido a un tratamiento preexistente con antiandrógenos que reducen de forma efectiva los niveles de DHT en el cuero cabelludo y tratamientos que reduzcan la sensibilidad de los folículos a la DHT. Seguro que sabes que finasteride y dutasteride han demostrado ser efectivos reduciendo los niveles de DHT a nivel del cuero cabelludo, pero quizás no sepas qué tratamientos pueden disminuir la sensibilidad de los folículos a la DHT. Si quieres conocer cuáles son estos tratamientos y cómo te van a ayudar a tratar tu alopecia, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.